Cumplí años hace un par de semanas. Todavía estoy recibiendo regalos. Pero le cuento esto porque era miércoles, yo cumplí años el sábado y estaba sentado con uno de los líderes de la iglesia en mi oficina y le estaba dando un consejo. Él estaba un poco inquieto porque había tenido algunas diferencias con algunos hermanos dentro de la iglesia. Y le dije, te voy a dar el último consejo de mi juventud. Él me miró así y le dije, si a mí me hubieran dado este consejo antes, me hubiera ahorrado muchos problemas, pero te lo quiero dar hoy a ti. Y empecé a hablarle y le dije, tienes que tener mucho cuidado porque hay problemas que no vale la pena tener y enredarnos en la vida. Hay peleas que deberíamos evitar en la vida. Hay discusiones que nunca valieron la pena tenerlas y lo único que hicieron fue causarnos daño. Hijo, te quiero enseñar algo. Cuanto más pacificador seas, cuanto más tranquilo vivas, cuanto más desarrolles el carácter de Cristo, más feliz serás. Él me miró y fue inevitable el momento de gratitud en la conversación, pero recordaba esto para la predicación que hoy les voy a dar, porque me encontré con una cita bíblica en la que el apóstol Pablo refiere a su discípulo Timoteo. De hecho, esta carta es conocida como el testamento del apóstol Pablo. Son sus últimas palabras antes de morir. ¿Qué dirías tú a tu discípulo, a tus hijos, en las últimas palabras cuando ya sabes que estás próximo a irte o próximo a morir? Seguramente darías los mejores consejos que puedas darle a tus hijos. Les enseñarías las cosas que tal vez quisiste que alguien te enseñara a ti. Y eso fue lo que Pablo hizo en la segunda carta de Timoteo. Vaciar su conocimiento con su discípulo y entre tantas cosas que le dijo, mire las que escogimos para la predicación de esta noche. Lea conmigo la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo número 2, versículo 23 al 26. Te repito, vamos, léalo conmigo fuerte. 1, 2, 3. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso, muy bien, con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Hagan así como si fueran a fritar papas. Hagan más fuerte. 1, 2, 3. Paciente con las personas. No, necesito que lo repita conmigo fuerte. Este pastor colombiano es bien bulloso. Dije, paciente con las personas difíciles. Levante la mano todo el que tiene un familiar difícil. No, levanten las dos para que se vean más. Están asustados, dice pastor, yo no levanto la mano porque esa señora me pega. Levanta la mano, no importa. ¿Cuántos tienen un familiar difícil que dicen, pastor, es terrible, se enoja por todo, no se le puede decir nada, por todo se molesta? ¿Cuántos tienen un adolescente en la casa que uno no les entiende las hormonas a esos muchachos? Levante la mano que esta palabra es para usted. Otra vez, póngame el versículo, póngamelo otra vez, leámoslo nuevamente. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Y como si eso fuera poco, el versículo sigue. Avance, por favor. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Queridos hermanos, la palabra de esta noche se llama un consejo para evitar problemas. Otra vez, repítalo conmigo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Un consejo para evitar problemas. Dese media vuelta con el que está a su lado, mírelo a los ojos ahí donde le salen las lagañas y dígale, un consejo para evitar problemas. Mire, el apóstol Pablo
sabe que va a morir. Él sabe que de esa cárcel no va a salir. Ya es un anciano. Ha vivido sus mejores años llevando la palabra del Señor. Y le está mandando la carta a su discípulo Timoteo. Y en su carta está vaciando toda su experiencia y su conocimiento para que Timoteo pueda continuar siendo un buen pastor y un buen discípulo de aquel hombre llamado Pablo, que lo formó y lo enseñó. Y me llama la atención cómo Pablo, en medio de esta carta, empieza dándole la siguiente frase y le dice: Timoteo, te lo repito. Mire, la Biblia no tiene palabras al azar. Cuando la Biblia tiene énfasis, cuando la Biblia tiene repeticiones, cuando la Biblia insiste en un mensaje, siempre es por algo. Y ahora Dios está diciéndole a Timoteo a través de su maestro Pablo, le está diciendo: mira, Timoteo, te lo repito, no te metas en problemas, no te metas en peleas sin sentido, no caigas en esto, no te prestes para estas cosas. Y hoy voy a mostrarte a través de esta palabra 3 principios para que podamos aplicar este consejo y podamos vivir una vida más ligera y una vida más tranquila. Míreme a los ojos y respóndame esto: ¿disfruta usted una iglesia en la que todo el tiempo están peleando los hermanos? ¿Disfruta usted un ministerio en la que todo el tiempo los hermanos están peleando? ¿Disfruta usted su casa cuando en su casa se la pasan de pelea en pelea? ¿Disfruta usted su matrimonio cuando viven más en guerra que en paz y en armonía? ¿Disfrutas a tus padres cuando se la pasan peleando y peleando y peleando entre ellos? ¿Y sabe cuál es el problema? Que el diablo nos enseñó a vivir de una forma falsa. El enemigo nos enseñó que nosotros podemos resplandecer en la iglesia y ser una oscuridad dentro de nuestra casa. Pero Dios me trajo con una misión y con una tarea en esta noche, y es esta: así como resplandecemos en la iglesia, así como en la iglesia nos tratamos con amor, así como en la iglesia compartimos, así como en la iglesia nos abrazamos, esa misma paz que hay en este lugar te la tienes que llevar para tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que alguien me grite amén si me está entendiendo, por favor. La misma unidad, la misma coinonía debe estar en nuestra casa. Pero pastor, ¿eso cómo se logra? No es fácil, claro que no es fácil. Pero le voy a mostrar 3 principios por la palabra, que de hecho los he encontrado en esta cita, y quiero que podamos llevarlos a nuestro corazón y poderlos aplicar en nuestra vida. Aquí le quiero regalar una frase, y es esta: hay gente con la que no vale la pena pelear. Hay problemas que se pudieron evitar. Otra vez: hay gente con la que no vale la pena pelear, y hay problemas que se pudieron evitar. Mire, cuando usted llega al piso de la sabiduría en su vida, se va a dar cuenta de que no todo se resuelve peleando, no todo se resuelve enojándonos, no todo se resuelve de mala forma. ¿Cuántos paseos nos dañamos por andar enojados alguna vez? Levante la mano el que algún día paseó con un mal geniado. Levante la mano, yo los quiero ver. ¿Cómo se siente usted en un paseo con una persona brava? Horrible, no se disfruta nada. Casi no hay vacaciones. Logramos hacer las vacaciones, llegamos a las vacaciones a vivir peleando. Esto no es de Dios. No hay nada más bonito que aprender a disfrutar nuestra vida. Lo vuelvo a repetir: no hay nada mejor que aprender a disfrutar la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Pero entonces déjeme mostrarle los 3 principios de los que le voy a hablar, y vamos con el primero. Repita conmigo, por favor. Levante la mano derecha, ponga el dedo arriba y diga: primero. Vamos fuerte conmigo. 1, 2, 3, diga: primero. Ejercita el dominio propio. Otra vez, vamos conmigo, repítalo fuerte, ahí está en la pantalla. 1, 2, 3. Primero, ejercita el dominio propio. ¿Por qué es importante ejercitar el dominio propio? El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y una particularidad de la gente peleona es que el peleón quiere siempre controlar a otros, pero no se sabe controlar a sí mismo. Lo voy a volver a repetir: el peleón quiere callar a todo el mundo, silenciar a todo el mundo, se sienta a todo el mundo, come todo el mundo, aquí se porta bien todo el mundo, pero usted no lo controla nadie. Una persona aprenderá a salirse de problemas cuando desarrolla en la vida dominio
propio. Pero el dominio propio es algo que debe ejercitarse. ¿Por qué necesitamos ejercitarlo? Porque el dominio propio no es algo que tú tienes, es algo que tú desarrollas. Por lo tanto, lo que se ejercita es algo que yo no puedo manejar, pero en la medida que lo pongo en práctica, lo voy mejorando y lo voy haciendo cada día más parte de mi vida. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Ejercitar el dominio propio es importante, queridos hermanos, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: no te metas en discusiones necias. Lea conmigo el versículo, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No te metas. Y esa palabra, no te metas, denota una decisión. Otra vez, ¿denota qué? Necesito que repita conmigo fuerte, por favor. Acuérdate que yo soy bien bulloso. Dije, no te metas. O sea que usted, pudiendo meterse, puede escoger no meterse. ¿Está conmigo? Eso se llama dominio propio. Cuando una persona no tiene dominio propio, no sabe escoger en qué batallas entrar y en qué batallas no entrar, sino que tentación que aparece, adversidad que aparece, adversidad en la que caes. Y hoy te quiero decir, la única manera de crecer en sabiduría es aprender a identificar. A veces tu esposa se va a levantar mal geniada. Griten amén los hombres que están aquí, que me entienden, y dicen: pastor, nosotros somos unas mansas palomas y no entendemos por qué esa señora se levanta como enculebrada. No sabemos por qué, pastor. ¿Qué fue? Algunos hombres aquí me entienden. Griten amén, muchachos, que dicen: pastor, es tan difícil. Yo necesito que ahorita al final usted ore por esta señora, que es terrible, pastor. Uno no le hace nada, pero ella se enoja por todo. Pero también le pasa a las mujeres. ¿Cuántas hermanas aquí les pasa que dicen: pastor, yo no le echo nada a este señor, pero se levanta bravo por cualquier cosa? Levante la mano las hermanas que les toca así. Griten amén, hermanas. Mire que casi no dicen amén. Estoy comprobando mi teoría. Y es que aquí los hombres son más tranquilos que las mujeres. Griten amén los hombres que están conmigo. Amén. Ahora griten amén las mujeres que dicen: no, pastor, los hombres son los más malgeniados. Siguen ganando los hombres. Gracias a Dios, pastor, qué bella es esta tierra. Aleluya, aleluya. Ahorita vamos a orar por esos hombres que han sufrido tanto en la vida, para que el Señor me los fortalezca y me los ayude. El punto es el siguiente: cuando usted tiene sabiduría, usted ve la provocación y decide si se mete o no se mete. Decide si entra a pelear o si no entra a pelear. La única forma de lograrlo es ejercitando el dominio propio. Ahora, ¿cómo se hace esto, pastor? Bien, la mayoría de las discusiones trabajan en dos áreas en nuestra vida. Lo primero es nuestros pensamientos y lo segundo es nuestro orgullo. Otra vez, diga conmigo: mis pensamientos y mi orgullo. Cuando algo nos molesta, empezamos a pensar y ese cerebro empieza a acelerarse y usted dice: ¿por qué me habló así? ¿Por qué hizo eso? Eso no se le hace a una persona. Esa persona me habló de manera inadecuada. La forma en la que él me está tratando es una manera en la que no debería tratarme. A mí no me valoran, a mí no me quieren, por eso me hablan de esa forma. Y si usted le da lugar a los pensamientos, usted va a terminar siendo presa de cosas que en realidad no están pasando en la vida. Mire, le voy a contar algo que me pasó con mi esposa hace un tiempo. Estábamos durmiendo y yo decidí abrazar a mi esposa mientras estábamos acostados en la noche. Pero mi esposa es sonámbula. Mire, mi esposa habla dormida, se mueve dormida, pelea dormida. Y si usted no la aprende a conocer, se puede asustar. Y recuerdo que yo estaba así acostado con mi esposa cuando decidí treparle la pierna para abrazarla. ¿Y sabe qué hizo? Pregúnteme qué hizo. Me bloqueó, me hizo una llave así, claja. Y cuando ella hizo eso, a mí me dio una rabia. Me dio rabia. Y yo me levanté al otro día. Pregúnteme cómo me levanté. No adivine, pregúnteme cómo me levanté. ¡Bravo! Ella me hablaba y yo no le hablaba. Y eso no es lo peor de todo. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Estábamos en nuestras vacaciones en República Dominicana.
Habíamos llegado a este lugar con mucho esfuerzo, con la bendición de Dios, a pasar unos días felices con nuestra familia. Pero al otro día yo me levanté enojado con esta señora. Y ella me hablaba y me decía, ¿qué te pasa, bebé? ¿A qué no sabe yo qué le dije? Nada. Y me decía, pero tú no estabas así, ¿qué tienes? No tengo nada. En ese momento el cerebro mío estaba acelerado, porque yo estaba pensando, claro, esta mujer me rechaza. Yo le fui a dar un abrazo y no me quiso abrazar. Me puso la pierna así y me echó para allá. Qué mal hecho eso. Y estaba pensando en toda la reacción que ella había tenido, y no había sido capaz de decirle lo que sentía, sino que me estaba dejando llevar por mis pensamientos. Había empacado entre mis libros un libro de un psiquiatra, y estábamos en medio de nuestro paseo. Yo estaba enojado, me senté en una banca, abrí el libro y empecé a leer. Y el capítulo del psiquiatra estaba titulado de la siguiente manera: La mente miente. Otra vez. La mente miente. Y empieza a explicar ¿por qué es importante cada vez que nosotros somos bombardeados por pensamientos contrarios sacar lo que estamos pensando? Porque muchas veces nosotros no decimos lo que estamos pensando y dejamos que nuestros pensamientos nos enreden y nos hagan pensar cosas que no son. Cuando yo terminé de leer ese capítulo, lo cerré y dije, voy a hablar con mi esposa. Y me dijo, ¿qué tienes? Le dije, estoy bravo. Me dijo, ¿por qué, bebé? Y le dije, porque anoche yo te abracé y tú me hiciste una llave y me rechazaste. Y me dijo, no, yo no te hice eso. Yo le dije, sí me lo hiciste. Claro que me lo hiciste. Me decía, mi amor, pero yo estaba dormida. Yo no lo hice con intención. Por favor, perdóneme. Vuélveme a abrazar y verás lo que va a pasar. Y la volví a abrazar, y a que no sabe lo que pasó. No le puedo contar. Pero fue increíble. Pero mira cómo se resolvió el problema. Mientras dejas los pensamientos aquí y no los sacas, el enemigo hace daño en tu mente. Por eso la palabra del Señor dice, trata tu causa con tu hermano. Muchas personas se cargan por cosas y no dicen nada. Dejan que la mente empiece a pensar, a mí no me valoran, a mí no me aprecian, a mí no me quieren, yo mejor me voy, aquí yo no tengo lugar. Y hoy te quiero decir, tendrás que ejercitar el dominio propio. ¿Y sabes cómo se ejercita el dominio propio? Saca de tu mente todo lo que no es de Dios. Saca de tu mente todo lo que no está bien. Y cuando la mente te diga con el orgullo, no hables, no digas nada, al contrario, di, voy a hablar y voy a arreglar este asunto, porque no voy a dejar que mi inmadurez siga dañando mi familia, siga dañando mi ministerio, siga dañando mis relaciones. De lo que hoy vine a hablarte, querida iglesia, es cuanto más maduro eres, más te sabes controlar. Gracias por ese amén del que me está escuchando hoy aquí. Que alguien alabe a Jesús y diga un fuerte amén, por favor. Ejercita el dominio propio. Filipenses 4:8 dice en palabra de Dios para todos: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Mire, los pensamientos tienen mucho poder en nosotros. Por eso necesitamos ejercitar el dominio propio en nuestra mente. Pero no solamente en nuestra mente, también necesitamos ejercitar el dominio propio con nuestro orgullo. ¿Cuántos alguna vez en un momento de orgullo dijeron, me voy de aquí? A ver. Eso, ay, qué lindos. Aquí están. Yo también estoy levantando la mano con ustedes, pecadores. Vamos, ustedes conmigo, ustedes me entienden. Eso es, muy bien. ¿Cuántos alguna vez en un momento de orgullo dijimos, no voy a hablar? Los mismos, ay Jehová. Y los que no están levantando la mano, qué santidad, wow. Estoy maravillado con tanta perfección aquí sentada. Es más, me da pena predicarles a ustedes, pastor, ¿cómo van a traer un pastor tan pecador como este? Habrá la gente tan santa, increíble. El orgullo te cierra y te dice, no hables. El orgullo te dice, vete. El orgullo te dice, escapa de ese lugar.
Y ejercitar el dominio propio es estar dispuesto a vencer el orgullo. Y cuando el orgullo te dice no hables, cuando ejercitas el dominio propio dices voy a hablar. Cuando ejercitas el dominio propio contra el orgullo te dice a ti no te valoran, mejor vete de ese lugar. Ejercitar el dominio propio es decir, en lugar de irme me voy a quedar, porque la Biblia dice que cuando una persona se exalta, Dios la humilla, pero cuando alguien se humilla, Dios lo exalta. Alguien aquí tiene que decirme amén si me está entendiendo. Ejercita el dominio propio y vas a ver el respaldo de Dios, aunque muchos pretendan pasar por encima de ti. Cuando tú no tienes dominio propio, te dejas llevar de la rabia, te dejas llevar del orgullo y terminas respondiendo mal al que te está tratando mal. Pero cuando tú desarrollas el dominio propio, aprendes a controlar tus pensamientos y aprendes a controlar tu orgullo. Y cuando eso sucede, tú no tendrás que defenderte. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú tienes la madurez de controlar tu carácter, el Señor aparece en escena y te dice, ahora que tú te estás controlando, ahora que tienes dominio propio, te voy a demostrar que tú no necesitas defenderte, sino que yo te voy a defender a ti. Yo voy a pelear por ti. Yo te voy a levantar a ti. Por eso se cumple la palabra cuando dice que el que calla aún pasa por sabio. Se cumple la palabra cuando dice que aquel que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Tener dominio propio nunca será perder, siempre será parecernos más a Jesús. Dígame amén si lo cree, por favor, en esta preciosa y hermosa noche. Si va a aplaudir a Cristo, por favor, junte sus manos y dele la gloria al nombre que es sobre todo nombre en este lugar. Le regalo dos frases. La primera es entre más orgulloso seas, más conflictivo serás. La gente orgullosa no solo sabe pelear, también parece que les gustará hacerlo. Otra vez, entre más orgulloso seas, más conflictivo serás. La gente orgullosa no solo sabe pelear, sino que parece que le gustara hacerlo. Por eso no se empareje a esta clase de personas. Pero otra, vamos a hablar un poquito de los que se creen muy espirituales. Escuche esto: poco sirve reprender demonios si usted no es capaz de controlar su lengua. La repito, ¿cierto? Claro que la voy a repetir. Poco sirve reprender demonios si no eres capaz de controlar tu lengua y tus pensamientos cuando tienes rabia con tu prójimo. La palabra dice en Efesios 4, 26 y 27, no dejen al pecar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Otra vez, porque el enojo da lugar al diablo. Queridos hermanos, necesitamos desarrollar dominio propio. Pero déjeme pasar al segundo principio de esta palabra. Le dije que esta palabra se llama un consejo que te evitará problemas. El primer principio es ejercita el dominio propio. Repítalo conmigo, levante la mano derecha y diga voy a ejercitar. Vamos fuerte, diga voy a ejercitar el dominio propio. Ahora vamos con el segundo principio. Póngamelo por favor en la pantalla. Segundo principio. Ahí está. Desarrolla el carácter de un siervo de Dios. Vamos, iglesia, conmigo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Desarrolla el carácter de un siervo de Dios. Una de las cosas que me llama la atención del apóstol Pablo es que él no solamente nos llama a tomar la decisión de no meternos en problemas innecesarios, de no pelear por cosas que no tienen sentido. El apóstol Pablo categóricamente planta 3 características del carácter, permítame redundar, 3 cualidades del carácter de un siervo del Señor. Vamos a leer el versículo 24, por favor, que dice de la siguiente manera: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Hágame un favor, levante todo el mundo su manito derecha, escoja los 3 dedos que más use y lo va a levantar en orden. Diga conmigo, bondadoso con todos. Fuerte, diga bondadoso con todos. Ahora diga capaz de enseñar. Ahora diga paciente con las personas difíciles. Puede hacer el ejercicio de repetirlo otra vez a la cuenta de 3. ¿Cuál es el carácter de un siervo de Dios? Bondadoso con todos,
capaz de enseñar, paciente con las personas difíciles. Mire, esta triada, este triunvirato, estas tres características son como tres patas que soportan una mesa. Si le quitas una, te caes. Si dejas dos, te caes. Necesitas las tres si quieres ser un buen siervo del Señor. Vamos a recapitularlas. La primera es bondadoso con todos. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta. ¿Cómo es una persona bondadosa? ¿Qué características tiene esas personas que usted las clasifica como, hey, ese señor o esa señora, tan buena gente que es? Es una buena persona. La bondad es una cualidad que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, porque recuerden que es una característica del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no podremos ser plenamente bondadosos. Ay, pastor, es que yo he sido más bien una persona distante. Yo he sido más bien una persona silenciosa. Yo he sido más bien una persona parca. Yo he sido una persona inexpresiva. Puede que pase. Algunas personas fueron criados en hogares en los cuales nunca recibieron amor, nunca recibieron un buen trato, nunca recibieron palabras de aprecio por parte de sus padres. Y esto tiene mucho que ver. Si yo nunca recibí amor, me costará trabajo darlo, hasta el día que me llene del amor de Dios. Cuando recibes el amor de Dios, te llenas de una capacidad sobrenatural para darle amor a otras personas. Pero lo que es un hecho es que Dios espera que la gente que se hace llamar siervo de Dios o sierva de Dios sean personas bondadosas. La gente buena es muy especial. La gente buena es agradecida. La gente bondadosa es gente amable. La gente bondadosa es gente educada. La gente bondadosa es gente que ha aprendido a darle buen trato a los demás. ¿Ha visto esas personas que desde que las saludas, desde que las ves, te inspiran esa bondad, te inspiran esa amabilidad, te inspiran esa cercanía? Perdóneme lo que le quiero decir, pero quiero lanzarle hoy un reto a usted, y es este. Usted nunca va a tener una mejor familia hasta que no sea un esposo o una esposa bondadosa. Usted nunca va a tener un mejor hogar hasta que no sea un padre o una madre bondadoso con sus hijos. La gente buena se caracteriza por ser personas que de su boca siempre brota un buen trato para los demás. Pero ¿cómo quieres tener un hogar en paz si le hablas bien a todo el mundo menos a tu familia? A mí me llama la atención que hay esposos que se acostumbraron a tratarse mal dentro de su hogar. Hay parejas que se acostumbraron a sacar la bondad de su boca. Se piden un favor y se lo piden de la peor manera. Se hablan por teléfono y se tratan de la peor manera. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa lo linda que estaba? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo lo guapo que estaba? Pastor, pero ese señor está feo. No importa, llame las cosas que no son como si fueran. Dígale, te ves tan guapo, mi amor. Así se vea desconfigurado. Láncele una palabra de bondad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la bondad vive dentro de nosotros cuando el Espíritu Santo reposa en nuestras vidas. Pero el apóstol no solamente habló de bondad, también dijo que nosotros necesitamos desarrollar capacidad de enseñar. Y esto sí que me desafió y sí que me retó. Quiero hacerles una pregunta. Levante la mano los que se acuerdan de su época en la escuela cuando estudiaron. Algunos dicen, pastora, hace años. Pero levante la mano los que se acuerdan de esa época cuando estudiaron. Levante las dos para que se vean más. Eso es. ¿Cuántos se acuerdan de un profesor al que no se le entendía nada? ¿Lo recuerdan? Oiga, qué terrible es una persona que no sabe enseñar. Yo recuerdo que cuando yo entré en la secundaria, me tocó, la primera clase se llamaba trigonometría. Ese título ya suena difícil, ¿verdad? Trigonometría. Y cuando yo entré a la clase de trigonometría, sale la profesora que era una señora malgeniada, soltera, salud, soltera. Y no solamente eso, esa profesora había sido profesora de mi mamá, o sea, llevaba años en el ejercicio de la docencia.
Y todo el mundo me decía, esa profesora es terrible, es difícil, es malgeniada. Y yo entré a las clases con ella. Mire, yo por más de que me esforzaba, no le entendía a la señora. No me entraba la trigonometría. Y cuando no entiendes, cuando no aprendes, dejas de disfrutar lo que te están enseñando. Recuerdo que mis papás, con muchísimo esfuerzo, yo vengo de una familia de escasos recursos, contrataron a un profesor externo para que me enseñara trigonometría. Y cuando este profesor llegó a mi casa, me empezó a explicar y se sentaba con tanta paciencia, con tanta amabilidad. Me explicaba una, dos, tres veces. Lo hacía de una forma tan sencilla que al final yo lograba aprender lo que él me estaba enseñando. Cuando una persona tiene capacidad de enseñar, no te maltrata por lo que tú no sabes hacer. Cuando una persona tiene capacidad de enseñar, tiene compasión con aquel que no entiende. Cuando una persona tiene capacidad de enseñar, se esfuerza en hacerte entender lo que tú no has entendido. No viene a hacerte sentir mal, viene a darte lecciones para que puedas crecer y puedas ser una mejor persona. Mírame, ¿sabes cuál es el problema de muchos padres en nuestra casa? Hicimos una guerra con nuestros hijos porque nos enseñaron en la casa que para que los hijos entiendan tenemos que gritarlos. Nos enseñaron que para que los hijos funcionen tenemos que mandarlos a hacer las cosas como sean. Pero hoy vengo a decirte algo más fuerte y algo más importante. El día que desarrolles capacidad de enseñar, te vas a dar cuenta de que el ser humano cambia cuando aprende. El ser humano cambia cuando vienes y le enseñas, y vienes y le dices, ¿no has pensado en esto? Una vez mi hijo le habló mal a mi esposa, y para mí como papá era más fácil decirle, eso no se hace, y regañarlo y castigarlo. Pero un día aprendí que un siervo de Dios necesita tener capacidad de enseñar. Y me senté con mi hijo y le dije, ¿tú eres consciente de lo que hiciste? Y él me miraba así y me decía así. Y le dije, ¿qué le dijiste a tu mamá? Y lo hice repetir las palabras. Él repitió las palabras. Luego de repetir las palabras le dije, ¿tú piensas que esa es una forma respetuosa de dirigirse a tu mamá? No, papá. ¿Y tú consideras, Jerónimo, que yo debo tolerar lo que tú estás haciendo? No, papá. Ahora, ¿qué crees que es lo correcto que debes hacer? Debo ir a pedirle perdón a mi mamá. Le dije, muy bien, vas a pedirle perdón a tu mamá. Y además de pedirle perdón a tu mamá, me vas a traer una hojita porque te voy a poner a hacer planas. Y las planas van a decir, nunca en mi vida voy a volverle a faltar el respeto a mi mamá. ¿Y sabes por qué te voy a poner a hacer esto? Porque si tú no te puedes controlar, la disciplina te va a controlar. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? Sí, pero no me pongas las planas. Claro que te las voy a poner. Y al final lo llevé a que hablara con su mamá, hablara con ella y pudiera asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Iglesia, yo sé que el camino del enseñar es más largo, pero es mejor. Muchos de nosotros no enseñamos, gritamos. Muchos de nosotros no enseñamos, nos imponemos. Y no hemos aprendido que un siervo de Dios necesita tener capacidad de enseñar. Hay líderes que están dañando a otros porque vienen y le dicen, eso no se hace así, venga, yo lo hago. Usted no es un buen líder. Un buen líder le enseña al que no sabe cómo hacerlo. Gracias por ese amén del que me está escuchando aquí. Un buen líder es aquel que vacía su conocimiento en otros, lo corrige, le enseña con amor. Pero cuando eres una persona impositiva, cuando eres una persona cerrada, cuando es lo que tú digas y si no se hace te enojas, nunca serás un buen líder. Dañarás a las personas que tienes cerca. Es más, piensa en esto: un siervo del Señor es bueno, sabe enseñar y es paciente. Quítale esas cualidades. Una persona que no es bondadosa, una persona que no sabe enseñar, una persona impaciente, en lugar de hacer bien, siempre hará daño donde esté. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿qué clase de carácter tienes tú? ¿Tienes el carácter de un siervo de Dios? ¿O tienes el carácter de una persona que no ha desarrollado estos principios? Pero déjeme darle el tercero, y es este: paciencia con las personas difíciles. Otra vez, diga conmigo, paciencia. Fuerte, diga, paciencia con las personas difíciles. ¿Por qué es importante la paciencia con las personas difíciles? Porque cuando te enfrentas con las personas difíciles, cada persona difícil en tu vida es una oportunidad para mostrar tu carácter y demostrar
que tu carácter se puede sobreponer a los defectos de otra persona. A veces nos topamos con gente que no sabe hablar. A veces nos topamos con gente que no sabe reaccionar. Pero cuando nosotros desarrollamos paciencia, la paciencia funge como un filtro en la vida. Cuando tienes paciencia y te enfrentas con una persona que no sabe hablar, en lugar de emparejarte, lo entiendes y dices, tal vez está teniendo un mal día, tal vez no ha sido una persona bien educada, tal vez no tiene a Cristo en su corazón, por eso actúa como actúa, tal vez le falta madurez, por eso no sabe hablar. Y la paciencia te ayuda a contenerte, y en lugar de responder, el carácter de Cristo te va a enseñar que hay gente con la que no vale la pena pelear. Hay gente que es mejor guardar silencio y dejar que el Señor te defienda. Hay gente con la cual es mejor guardar silencio y dejar que la mano del Señor venga sobre tu vida, te respalde y te demuestre que Él está con aquellos que saben mostrar a Dios, aunque otros no lo estén haciendo. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor, hoy en este lugar. Paciencia con las personas difíciles. Y aquí le voy a regalar una frase, y es: ser paciente con una persona difícil no es fácil, pero sí es sabio. Porque con rabia no cambias a esa persona, pero siendo paciente evitarás parecerte a ella. ¿Cuántas veces nosotros nos topamos con gente difícil y al emparejarnos terminamos nosotros siendo igual o peor a ellos? No. Que el Señor nos dé paciencia para entender que hay problemas que se evitan no cayendo en ellos y pareciéndonos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme entrar a lo tercero y último, y es aquí donde necesito al hermano del piano, por favor, que ven. ¿Qué se me hizo el hermano del piano? Hermano del piano, fluya, córrale. Vamos a recapitular. La palabra de hoy se llama un consejo para evitar problemas. Le dije que íbamos a aprender 3 principios. El primer principio es que necesitamos ejercitar el dominio propio. El segundo principio es que debemos desarrollar el carácter de un siervo de Dios. El apóstol Pablo describió 3 características de este carácter. La primera es bondad. La segunda es capacidad de enseñar. Y la tercera es paciencia con las personas difíciles. Pero aquí es donde voy a entrar al tercer y último punto de esta palabra. Y es un punto que tocó profundamente mi corazón. Y fue este: no pierdas la compasión por los débiles. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte a la cuenta de 3? 1, 2, 3. No pierdas la compasión por los débiles. Versículo 25 y 26 del mismo capítulo principal que estamos leyendo dice: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que quiere. Queridos hermanos, mírenme a los ojos y escuchen lo que les voy a decir. El apóstol Pablo abre una posibilidad con la gente difícil. Y él está diciendo: no te pongas a pelear con todo el mundo. No entres en discusiones con todas las personas. En lugar de andar peleando con todos, elige tener dominio propio. Elige ser bondadoso. Elige enseñarles. Elige ser paciente. Y mire esa belleza con la que habla. Dice: quizá Dios los cambie. De pronto esa persona pueda cambiar. La mayoría de nosotros creemos que la gente difícil nunca va a cambiar. Es más, hay padres que marcaron a sus hijos y dijeron: este es un rebelde y toda la vida será un rebelde. Y mi pregunta es: ¿acaso tus hijos no pueden cambiar? Hay gente que codificó y dijo: pastor, mi esposo es un hombre difícil, si no peleo con él, él no va a cambiar. La pregunta es: ¿no será que ese hombre puede cambiar también? ¿Cómo quieres que una persona diferente, si tú, querida hermana, lo vives tratando mal, le vives hablando mal, todo se lo dices de mala forma, lo tratas como si fuera un hijo, como si fuera otro niño en tu casa? ¿Cómo quieres que cambie? Si cuando pones tu vida a la luz de la palabra, tal vez tienes todo menos bondad, capacidad de enseñar y paciencia. A mí no me puedes decir
que tú vas a criar bien a tus hijos si no tienes el carácter de Cristo en tu vida. Hay tantos padres que están dañando a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque tienen la razón, sí la tienen, pero no tienen bondad, no tienen capacidad de enseñar y no tienen paciencia. Tú estarás dañando a tus generaciones si no desarrollas el carácter de Cristo. Tal vez en lugar de cambiarlos, los vas a empujar hacia lo indebido. ¿Cuántos líderes han dañado ministerios y han dañado personas en las iglesias? Porque como pastores colocamos a liderar gente que tiene talento pero no tiene carácter. Eso es un grave error, querido hermano. Gloria a Dios por el talento. Pastor, es que pusimos en la alabanza al hermano que más sabe tocar los instrumentos. Sí, gloria a Dios por tu talento, pero cuando pones a una persona talentosa sin carácter, esa persona va a dañar a las ovejas que están ahí. Así no diga amén. Así es. Porque esto pasa en la iglesia, pasa en el trabajo, pasa en la familia, pasa en todo lugar. Y el apóstol Pablo está diciendo: no dañes a la gente, porque de pronto ellos pueden cambiar. De pronto ellos pueden ser diferentes. Mira esta belleza del versículo. Dice el verso 26, 25 y 26: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Hay gente que ha sido influenciada por el diablo, y la única forma de traerlos no es con maltrato, es con amor. No es mandándolos al infierno como a algunos les encanta. Te vas a condenar y te entregué a Satanás. Tal vez lo que muchos necesitan es el amor de Dios. Ese mismo amor de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, que llegó ante Jesús. Y ellos le decían: Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley dice que hay que apedrearla. Y el Señor, mirando a la tierra, sin levantar su mirada, pensando en sus palabras de señalamiento, de culpa, de juicio, les dice a ellos: ok, el que no haya pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia dice que todos se fueron, quedó solo. Cuando él ve a aquella mujer, le dice: ¿dónde están los que te querían apedrear? Y ella le dice: Señor, no hay ninguno, todos se fueron. Y le lanza a mi Jesús esas palabras de bondad que hace un ratito te dije, y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. De ese amor desde el que te estoy hablando hoy aquí. Por falta de bondad en las iglesias es que el perdido no se está salvando. Por falta de bondad en las familias es que los hijos no se están salvando. Por falta de ese amor en los matrimonios es que los esposos y las esposas no están cambiando. Porque de alguna extraña forma se nos metió en la cabeza de que si no es peleando no resolvemos nada. Hoy vine a darte un consejo que te va a evitar problemas, y el consejo es: no todo se resuelve de mala forma. No todo se resuelve con tus gritos, no todo se resuelve con tus problemas, no todo se resuelve con tu rabia. ¿Por qué no tomar en práctica lo que la palabra dice y decir: tal vez lo que me ha faltado es ser más paciente, enseñarle a las personas que tengo cerca? Hay papás tratando a sus hijos como si fueran adultos. Mírenme a los ojos, ellos son niños, están aprendiendo a vivir. Nacieron en una época distinta a la de nosotros. Algunos padres se comparan con ellos y dicen: si donde yo le hubiera hablado mal a mi mamá, me volteaba el mascadero y me tumbaba los dientes. Claro que sí, pero esa era otra época. Era una época distinta. Y no estoy diciendo que los hijos puedan faltarle al respeto a los padres, de ninguna manera. Los hijos deben respetar a los padres. Gracias por ese amén. Los hijos deben honrar a los padres. Gracias por ese amén.
Pero hay padres aquí que le han mostrado a sus hijos todo menos la bondad de Dios. ¿Cómo quieres que ellos sigan a Dios si eres uno en la iglesia y eres otro en la casa? El último punto de esta palabra es: no pierdas la compasión por los débiles, porque hay gente a la que vas a tratar con bondad y tal vez no cambie. ¿Sabes qué vas a perder tú si decides darle bondad a una persona que te desprecia? No vas a perder nada. Pero si esa persona cambia, ¿sabes qué vas a lograr? Vas a ganarlo todo en el nombre de Jesús. Y hoy quiero animar a la iglesia que está aquí presente a pensar: ¿no será que con nuestro maltrato, no será que con nuestra peleadera, no será que con nuestro mal genio y nuestra rabia, en lugar de atraer a la gente a Cristo, los estamos alejando del Señor? ¿Cuánta gente se fue un día de la iglesia por un líder que nunca lo supo tratar con bondad? ¿Cuánta gente renunció al ministerio por una persona que nunca tuvo la sabiduría para instruirlo y para enseñarle? Los que servimos al Señor sabemos que si estamos hoy sirviendo a Dios, no es porque fuimos perfectos, no. Si estamos aquí es porque tuvimos gente que nos trató con bondad, tuvimos gente que nos supo enseñar y gente que fue paciente aún en nuestros momentos difíciles. Queridos hermanos, lo mismo que hicieron con nosotros, hagámoslo nosotros con los demás, y se va a dar cuenta que en lugar de tener problemas, usted va a tener una bendición de Dios. Y eso es lo que declaro sobre su vida en esta noche, sobre esta iglesia, que Dios nos va a permitir seguir teniendo una cosecha de bendición. Alguien levante las manos y créalo en el nombre de Jesús. Dije, tendremos una cosecha de bendición, de nuevas familias, de nuevos ministerios, de nueva gente desarrollándose. Pero tenemos que aprender a cambiar. ¿Se acuerdan que les dije que Pablo dejó un testamento y eran sus últimas palabras? Pues déjeme mostrarle esto para terminar. Hechos capítulo 15 fue el inicio del ministerio de Pablo. Y cuando Pablo empezó a predicar con ímpetu y con fuerza, andaba con un ayudante que se llamaba Bernabé. Era su camarada, su amigo, su compañero de viaje. Bernabé y Pablo eran inseparables. Es más, cuando empezaron en el ministerio, la Biblia dice que el Espíritu Santo los escogió a los dos a la misma vez y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Empezaron juntos, pero en algún momento del camino Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y tuvieron una pelea, y la Biblia lo registra. ¿Sí, pastor? Claro que sí. Leámoslo. Versículo 36 al 40 del capítulo 15. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Repita ese nombre fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos su trabajo. Lea el verso 39, que es bien interesante. Conmigo fuerte, vamos todos. 1, 2, 3. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Mírenme aquí. ¿Escucharon eso? Ven tú también. Ven acá. Párate acá. Tú te vas a llamar Bernabé. Amén. No, amén, no, Bernabé. Bernabé. Eso es Bernabé. Y tú te vas a llamar Juan Marcos. Juan Marcos. Con fuerza, diga Juan Marcos. Juan Marcos. Juan Marcos. Y yo voy a ser Pablo. Bernabé y yo éramos amigos. Teníamos que ir a una misión. Y Bernabé dice que él se quiere llevar a Juan Marcos. Pero no le den la espalda a la iglesia, hombre. Échelo para acá, venga, échelo para acá. Dice: yo me quiero llevar a Juan Marcos.
Porque este muchachito llamado Juan Marcos, en otro viaje, se había bajado del bus. Le dio miedo y los dejó tirados. Entonces Pablo dijo: no, yo con gente así no me voy. Y fue tanta la discusión que tuvieron. La Biblia dice, su desacuerdo fue tan intenso. Miren, lea las palabras de la Biblia y quiero que se imagine lo que estaba pasando. Otra vez, 1, 2, 3. Su desacuerdo fue. Eso no fue de hagamos algo, tú vete con Juan Marcos y yo me voy con. No, no, no. Eso fue bravo. Fue tenso. Pablo le dice así: pues váyase usted con su Juan Marcos y yo me voy con Silas. Ahora, Dios se valió de esto, porque antes eran un equipo misionero, ahora eran 2 misioneros. Pero lo interesante es la posición de Pablo tan categórica, diciendo: yo no le voy a dar oportunidades a gente torcida. No le voy a dar oportunidades. No le voy a dar oportunidades a gente floja. No se les voy a dar. Si vas a servir a Dios, tienes que ser de un talante firme. Y hoy por hoy vemos gente que le encanta ese tipo de prédicas. Sí, si vas a servir a Dios, tienes que ser como los violentos, porque si no eres violento no arrebatas el cielo. Aleluya. Y gritan amén. Pero se nos ha olvidado que en el reino de Dios necesitamos gente radical, pero también necesitamos corazones como los de Bernabé, que dijeron: Pablito, enójate lo que quieras, pero yo no voy a despreciar a este muchacho, porque yo creo que este muchacho puede cambiar. Además de todo, era su sobrino. Pero yo te quiero decir, hay gente por la que vale la pena luchar. Hay gente a la que vale la pena darle otra oportunidad. Hay gente que tal vez te falló, pero vale la pena decir: voy a ser bondadoso, voy a ser compasivo, voy a tener paciencia, le voy a volver a enseñar, porque tal vez pueda ser una persona diferente. Se pueden sentar, ustedes están muy abrazados, pero ya se pueden sentar, gracias. Ahora quiero que por favor no pierda de foco lo que le voy a decir. Pablo se paró en la raya y dijo: me voy solo. Y la historia bíblica no nos vuelve a contar nada entre Pablo y Juan Marcos hasta el último texto que Pablo escribió. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Pasaron los años y Pablo vuelve a hablar, y mire lo que dice Pablo: el único que está conmigo es Lucas. Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo, así que búscalo y tráelo contigo cuando vuelvas. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, está viendo esto. El mismo Pablo que lo despreció, el mismo Pablo que dijo: con él no voy. Ahora, siendo un anciano, antes de morir, Pablo aprendió que no tienes que pelear con todo el mundo. Pablo aprendió que hasta el más débil puede cambiar, que hasta el más inmaduro puede madurar. Y ahí está Pablo diciendo: tráeme a Marcos, él me ayuda muchísimo, es una bendición para mí. No te vengas sin él, Timoteo. Queridos hermanos, hoy en el nombre de Jesús declaro que ese matrimonio que tú pensabas que no servía, te va a servir en el nombre de Jesús. Que esos hijos que parecían rebeldes sin esperanza, te van a llenar de alegría y de orgullo en el nombre de Jesús. Que esas personas que parecía que había que sacarlas, Dios te va a ayudar a verlos servir a Cristo con toda su alma y con todas sus fuerzas. Lo que vine a decirte en esta noche es: en lugar de pelear, elige ayudar, amar y mostrarle a otros a Jesús, y vas a tener una mejor vida. Le regalo una frase para terminar. Aliste su celular y tómale una foto conmigo. 1, 2, 3. Hasta el más pecador puede cambiar cuando se encuentra con el amor de Dios. Como sus siervos, aprendamos que enseñar con amor y paciencia logrará más que pelear con enojo y orgullo. ¿Lo puede leer conmigo otra vez? Vamos, 1, 2, 3.
Hasta el más pecador puede cambiar cuando se encuentra con el amor de Dios como sus siervos. Aprendamos que enseñar con amor y paciencia logrará más que pelear con enojo y orgullo. Iglesia, he terminado la palabra en esta noche y quiero orar por todos aquellos que dicen: pastor, eso es lo que yo necesito, vivir como Jesús quiere que yo viva. Ponte sobre tus pies y dale un aplauso a Cristo Jesús por su palabra y dile: Señor, recibe la gloria. Vamos, apláudele con toda tu fuerza al Rey y dile: Señor, gracias por lo que hoy me has enseñado. Si hay algo con lo que nosotros podemos celebrar las bondades de Dios, es aprendiendo a edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo. A veces hay palabras proféticas que nos animan, nos levantan, nos restauran y nos sanan, y yo doy gloria a Dios por esas palabras. Las necesitamos. Pero hoy el Señor escogió traer una palabra que nos instruye, que nos hace pensar, que nos enseña y que nos recuerda de que el crecimiento lo da Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios trae el crecimiento a su iglesia. Pero una de nuestras tareas como líderes, padres, esposos, esposas, madres, es mostrar a Cristo Jesús a través de nuestra conducta y a través de nuestra manera de vivir. Permítame hacerle una pregunta. Levante sus manitos bien en alto. Y la pregunta es esta: de lo que escuchaste, ¿el Señor te habló algo a ti hoy? ¿Aprendiste algo hoy? Entonces levanta tus manitos y cuéntale al Señor en tus palabras qué es lo que necesitas mejorar. Levanta tus manos y dile: Señor, tal vez a mí me falta dominio propio. Ayúdame, Señor, a tenerlo. Tal vez a mí me falta el carácter de Cristo en la vida. Me enseñaste hoy que debo ser bondadoso, que debo tener capacidad para enseñar paciencia con las personas difíciles. Abre tus labios y dile: Señor, perdóname si tal vez he sido todo lo contrario. Si tal vez la bondad se apagó de mi corazón. Si tal vez en lugar de enseñar me la paso alzando la voz, peleando con otros, y se me ha olvidado estos principios que tu palabra hoy nos ha enseñado. Espíritu Santo, que nunca pierda la compasión con las personas difíciles. ¿A qué horas me transformé en el Pablo joven que cerró la puerta a Marcos y dijo: con él no voy? No, yo quiero ser como ese Pablo maduro que al final de su día dijo: ese muchacho me sirve, tráelo para acá, por favor. Esa es la clase de persona que queremos ser. Aquellos que han entendido que Satanás está tomando lugar para robar, para destruir familias, para destruir ministerios. Pero nosotros queremos ser de aquellos que con tu amor, con tu compasión, con la gracia de Dios, atraen a otros hacia tu presencia. Espíritu Santo, yo te doy muchas gracias y bendigo a tu iglesia en esta noche. Bendigo cada familia, bendigo cada hogar aquí representado, y te ruego y te suplico que lo que hoy nos has enseñado lo podamos poner en práctica y podamos ver fruto de bendición en nuestra casa y en nuestra vida, para la gloria y honra de Cristo Jesús. Te damos las gracias, mi buen Señor, y la iglesia dice un fuerte amén, amén y amén. Aplaude al Señor con toda tu fuerza, por favor. Le pido al Señor que esta palabra haya hablado de manera muy especial a tu vida. Un consejo para evitar problemas. Si tan solo nos hubieran enseñado antes lo que la palabra hoy nos enseñó, seguramente nuestro rol como padres, como líderes, como esposos, como maestros, como personas que dirigimos a otros, podría ser mucho más efectivo. Pero nunca es tarde para aprender y poner en práctica la palabra del Señor. Yo le pido al Espíritu Santo que lo que hoy has aprendido pueda desarrollar en ti ese carácter del siervo del Señor. Es más, ¿qué tal si escribimos una declaración, como lo hacemos siempre, ahí en los comentarios de este video, y colocas la siguiente frase? Escribe esto, por favor. Seré bondadoso, tendré capacidad de enseñar y seré paciente con las personas difíciles. Otra vez, sé que está largo, pero vamos a escribirlo. Seré bondadoso, tendré capacidad de enseñar y seré paciente con las personas difíciles.
Eso fue lo que nos enseñó la palabra hoy. Y le pido al Espíritu Santo que si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, lo puedas poner en práctica con muy buenos resultados. Y también si sabes de algún familiar, amigo, compañero de trabajo, conocido, o simplemente eres de aquellos que te gusta evangelizar y compartir la palabra, te animo a que compartas este mensaje para que muchos puedan aprender lo que tú aprendiste hoy. Si todavía no lo has hecho y quieres hacerlo, también te animo a suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita, coloca todas las notificaciones y de esa manera cada vez que tengamos un nuevo video, estemos transmitiendo en vivo, tengamos nuevo contenido en este canal, pues tú puedas ser de los primeros en darte cuenta. Que la gracia del Señor esté contigo hoy y siempre. Muchas bendiciones.